Ese vestido viola la decencia. ¡Cámbiate ahora! Si la tocas otra vez, lo lamentarás. Su esposa lleva un vestido indecente. Las palabras de la reina del portapapeles cortaron el aire de verano como una cuchilla, y todos los vecinos que podían oírlas se quedaron inmóviles. Mi esposa embarazada, Sara, estaba al borde de nuestra entrada, sus manos doblándose instintivamente sobre el vientre. Llevaba un sencillo vestido de maternidad de algodón, azul claro, suave contra el calor de julio. Nada obsceno, nada amenazante, solo comodidad para una mujer que llevaba vida dentro. Pero Elaine Winters, la autoproclamada presidenta de Brookhaven Meadows, vio una oportunidad. Su blazer carmesí brillaba bajo el sol, sus gafas de sol reflejando la multitud silenciosa que observaba desde los porches y las ventanas. Levantó su portapapeles como si fuera escritura sagrada. «Esto viola las normas comunitarias», dijo. La ejecutora en carmesí creía ser imparable. Lo que no esperaba era el acero que estaba junto a Sara. Di un paso adelante, obligándola a mirarme a mí en lugar de a mi esposa. Mi voz salió baja, lo bastante afilada como para cortar su arrogancia. «¿Esa cláusula en la que te estás escudando? Ya no existe. Fue eliminada hace 2 años». Su sonrisa pintada se contrajo, solo por un segundo. Lo suficiente para que yo viera la grieta en su armadura. Los vecinos susurraron, sus voces extendiéndose como hojas secas al viento. Sara se acercó más a mí, sus ojos brillantes, su cuerpo temblando bajo el peso de la humillación. Y en ese momento, todas las promesas que alguna vez hice regresaron, especialmente la que le hice a mi padre antes de morir. Protégelas, protégela. Protege a esta familia, sin importar qué. Ese roble en mi jardín, el que mi padre plantó el año en que nací, se erguía detrás de nosotros, sus ramas extendiéndose como centinelas. No era solo madera y hojas, era legado, era memoria, era fuerza. Y hoy era la línea que me negaba a dejar que ella cruzara. Elaine inclinó la cabeza, como si hubiera recuperado la confianza, sus pendientes de perlas captando la luz. «Señor Carter, el incumplimiento resultará en multas crecientes. Esta es su única advertencia». Sentí la mano de Sara en mi brazo, su voz rompiéndose en un susurro. «Michael, no dejes que ella...» La interrumpí, poniéndome entre las dos. «Ella no te va a sancionar, Sara. No hoy, ni nunca». La tirana en tacones volvió a sonreír, una actuación para el público que observaba desde sus porches. Se alimentaba del miedo, del silencio, de la humillación. Y durante mucho tiempo, los vecinos le habían permitido jugar a ser reina. Pero el miedo no gobierna para siempre. Fuese entonces cuando me giré, mi voz elevándose lo suficiente como para alcanzar los bordes del cul-de-sac. Si alguna vez has sentido ese impulso de poder al enfrentarte a los matones, suscríbete. Ahora, porque este enfrentamiento está a punto de convertirse en una clase magistral sobre cómo luchar de vuelta. Las miradas se movieron, los teléfonos se inclinaron, las cortinas se agitaron, el silencio se estaba resquebrajando, y ella lo sabía. Volví a fijar la mirada en ella, tan firme como el concreto. «Crees que un portapapeles te hace intocable, pero llevo 20 años desmantelando estructuras que parecían indestructibles, y la tuya ya muestra grietas». Por un instante no respondió. La oficial de las reglas apretó más el portapapeles, sus nudillos volviéndose blancos. La máscara se estaba resbalando, y entonces llegó la represalia. Su esposa será inspeccionada a diario hasta que cumpla. Eso es definitivo. Se giró hacia la multitud, sonriendo de nuevo, como si mi desafío no hubiera sido más que teatro. Pero yo no estaba actuando, estaba calculando. No era solo otro propietario, era Michael Carter, ingeniero civil y contratista con licencia. No solo sabía construir, sabía cómo exponer debilidades. Había pasado mi vida recorriendo obras, encontrando grietas que nadie más veía, haciendo que las corporaciones pagaran por ignorar los códigos. Y ahora, mis habilidades no trataban de concreto ni acero. Trataban de mi familia, de mi esposa, de mi hijo por nacer. La ejecutora en carmesí creía tener la ventaja.
No tenía idea de que ya había visto sus fallas, la casa club que adoraba, los sistemas eléctricos que ignoraba, los códigos de incendio que nunca revisaba. Su imperio no estaba construido sobre fuerza, estaba construido sobre negligencia, y la negligencia se derrumba bajo presión. La mano de Sara presionó la mía, temblorosa pero decidida. Miré su vientre hinchado, y la ira ardió en mi pecho. Ella no solo llevaba a su niño, llevaba mi futuro, el legado de mi padre, la esperanza de nuestra familia. Y nadie, ciertamente no una reina del portapapeles ebria de autoridad, iba a despojarla de su dignidad. Los vecinos aún guardaban silencio, pero su silencio había cambiado. Ya no eran cómplices, estaban observando, esperando, preguntándose hasta dónde llegaría. Elaine Winters pensó que nos había humillado hoy. Pensó que había marcado a Sara con vergüenza, pero lo que no comprendía, lo que no podía comprender, era que la humillación corta en ambos sentidos, y cuando llegara el momento, sus propias reglas la enterrarían, porque no solo estaba defendiendo a mi esposa, estaba desmantelando todo su reino, y la primera grieta ya se había formado. La grieta que vi en su confianza no tardó en extenderse. A la mañana siguiente, la reina del portapapeles había pasado de las amenazas en mi entrada a pegar su decreto por todo el vecindario. Volantes rojos brillantes estaban pegados en los buzones, deslizados bajo las puertas, fijados en el tablón de anuncios de la casa club. En la parte superior, letras en negrita gritaban: aplicación del código de Minch-Shenin-Nonsenchi de esencia. El nombre de Sara no estaba impreso, pero el lenguaje era quirúrgico. La ropa de maternidad no debe mostrar contornos que ofendan los estándares comunitarios. Todos sabían a quién iba dirigido. Todos sabían que la tirana en tacones había elegido a su objetivo. Arranqué uno del roble de mi jardín, el mismo árbol que mi padre plantó antes de morir, y lo sostuve en mis manos. Su corteza había resistido tormentas y años de proyectos vanidosos de la HOA, pero ahora llevaba su tinta venenosa. El estómago se me retorció. Ese árbol no era solo sombra, era memoria, promesa, continuidad. Verlo violado con su propaganda era casi peor que las propias palabras. Sara intentó ser fuerte. Estaba junto al fregadero esa mañana, su vestido azul ondeando como en cualquier otro día de verano. «Solo es papel, Michael», dijo en voz baja, pero sus manos temblaban mientras enjuagaba un plato. No podía ocultar el dolor, no de mí. Cuando salimos afuera, el impacto ya era visible. Los vecinos evitaban nuestra mirada. Algunos giraban sus sillas de jardín, dándonos la espalda como si eso borrara lo que habían visto. Otros se quedaban, leyendo los volantes con mandíbulas apretadas pero sin decir nada. El miedo los había convertido en espectadores dentro de sus propios hogares. La ejecutora en carmesí se alimentaba de ese silencio. Cada recordatorio pegado era una actuación, y la quietud del público era su aplauso. Creía haber convertido a la comunidad en su coro, todos tarareando su misma melodía venenosa. Pero incluso en el silencio, vi formarse las grietas. La señora Davenport, que vivía 3 casas más abajo, apretó su volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El señor Lee, habitualmente un orgulloso partidario del régimen de Elaine, rompió su copia en tiras antes de retirarse a su garaje. No estaban listos para hablar, pero algo en su lenguaje corporal me decía que se estaban ahogando con sus reglas. Fuese entonces cuando comprendí que esto no se trataba solo de Sara. Se trataba de cada vecino que había sido avergonzado, multado o humillado bajo el reinado de la reina del portapapeles. Mi esposa era solo la última, y quizás la más vulnerable víctima. Pero la podredumbre se había extendido mucho más profundo. Al pasar frente a la casa club esa tarde, me detuve. Su fachada de ladrillo pulido y setos cuidados se veían impecables bajo el sol poniente. Pero yo conocía la verdad. El edificio era una fachada, una que había recorrido suficientes veces para ver más allá de la pintura. Recordaba cables expuestos cerca de la cocina, una viga agrietada escondida en el pasillo trasero, rociadores que no se habían probado en años.
Mis ojos de ingeniero no podían dejar de verlo. La oficial de las reglas había elegido la humillación como su arma. Yo empezaba a ver la mía. No puños, no gritos, hechos, códigos, inspecciones. Las mismas cosas que su imperio fingía hacer cumplir, pero ignoraba cuando le convenía. Aquella noche, Sara se sentó frente a mí en la mesa del comedor, el cansancio sombreando su rostro. «No va a parar, Michael, no hasta que me rompa». Su voz vaciló, y eso cortó más profundo que cualquier multa o amenaza. Me incliné hacia adelante, firme. «No, ya se ha excedido, y el exceso deja evidencia». Las palabras quedaron en el aire, pesadas pero seguras. Para Sara fue un consuelo. Para mí fue resolución. Lo podía sentir. La tormenta que había desatado iba ganando impulso. Pero las tormentas no solo destruyen, revelan lo que siempre fue débil. La reina del portapapeles creyó haber ganado otra ronda. En verdad, solo había atraído las miradas de la comunidad hacia su obsesión. Y cuando se levantara el telón, no verían a una gobernante, verían decadencia, porque la humillación no puede sobrevivir a la luz del día. Y yo estaba a punto de traer los focos. Al final de la semana, los folletos se habían multiplicado. Revoloteaban como advertencias carmesí contra las vallas ordenadas de Brookhaven Meadows. Cada mañana encontraba uno pegado al roble, y cada mañana lo arrancaba. Pero eso no borraba el daño. Los susurros se habían propagado, más fuertes ahora, manchando los paseos diarios de Sara con miradas y silencio. La presidenta de la Junta no se conformó con campañas en papel. Quería teatro. El sábado por la tarde lo montó. Una supuesta reunión de normas del vecindario, frente a la Casa Club. Llegué con Sara a mi lado, su mano apretando la mía más fuerte de lo habitual. La multitud se mantenía en grupos, algunos abiertamente curiosos, otros incómodos. En el centro, la tirana en tacones se posaba en los escalones de la Casa Club, el portapapeles apoyado contra la palma como un mazo. Escudriñó al grupo como si fuera dueña de cada aliento tomado en ese pavimento. Cuando Sara Pontiac apareció a la vista, sus labios se curvaron en esa familiar y venenosa sonrisa. Pero entre el mar de rostros, un hombre destacó. Tom Álvarez, el tesorero, situado un poco detrás de ella, los hombros rígidos, la mandíbula apretada. Sus ojos se movían entre la postura de mando de Elaine y la silenciosa desafío de Sara. No se unió al asentimiento, ni a la aprobación susurrada. En cambio, su mano se apretó alrededor de la carpeta que llevaba, tan fuerte que pensé que el cartón podría rasgarse. La voz de Elaine cortó el aire húmedo. Aquí mantenemos las normas, la decencia no es opcional. Sus palabras cayeron pesadas, pero mientras hablaba, Tom se movió. Su pie golpeó una vez contra el hormigón, luego se detuvo de golpe. Miró hacia abajo, evitando sus ojos. Lo noté. La reina del portapapeles prosperaba con la lealtad, con tesoreros y secretarios asintiendo como soldados obedientes. Pero el silencio de Tom no era lealtad, era tormento. Su mirada derivó otra vez, esta vez hacia Sara, luego se apartó, la culpa parpadeando en su rostro como una sombra que no podía sacudirse. Los vecinos miraban en silencio, algunos brazos cruzados en defensa, otros plegados como si les avergonzara. La ejecutora en carmesí abrió los brazos, empapándose del momento, pero fue la quietud de Tom la que me caló, el sudor en su sien, la manera en que ajustó el cuello 2 veces en menos de un minuto, el casi imperceptible temblor de su cabeza cuando ella enfatizó la palabra indecente. Él sabía, tal vez no todo, pero lo suficiente. Suficiente para hacerlo inquietarse mientras la mujer que se llamaba a sí misma protectora de normas humillaba a una mujer embarazada frente a sus vecinos. Los dedos de Sara se clavaron en mi palma, sus uñas afiladas con rabia no expresada. Susurré, no le des la satisfacción. Elaine continuó, su voz elevándose. Cuando un hogar se niega a cumplir, pone en peligro los valores de todos nosotros. Pero las palabras me sonaron huecas ahora, porque mientras hablaba, yo no solo la escuchaba, observaba a Tom. La oficial de las reglas bajó de los escalones,
caminando hacia nosotros como si descendiera de un trono. Michael, la vestimenta de su esposa. Pero su voz se difuminó, porque en ese momento vi los labios de Tom entreabrirse, apenas como si las palabras lucharan por salir. Los apretó, rechinando los dientes, los nudillos poniéndose blancos alrededor de la carpeta. Quiso hablar, pero el miedo lo retenía. Miedo a ella, miedo a la exposición. Cuando la reunión terminó, los vecinos se dispersaron en murmullos. Elaine disfrutó de lo que creía victoria, la barbilla alta, los tacones golpeando el pavimento. Pero Tom se quedó. Colocó la carpeta bajo el brazo y se giró de repente, casi chocando conmigo. Sus ojos se clavaron en los míos por el más breve instante, atormentado, conflictuado, inquieto. No era aún una alianza, pero era una grieta, y las grietas se propagan. De regreso a casa, Sara exhaló con dificultad. «No va a parar, Michael, ¿la viste?» Asentí, pero mi mente no estaba en Elaine. Estaba en Tom Álvarez, el hombre atrapado entre lealtad y conciencia. Porque si mis instintos eran correctos, el silencio del tesorero no era solo debilidad, era evidencia esperando ser liberada. Y tarde o temprano el silencio siempre se rompe. Para la mañana del lunes, la guerra no dejó rincón sin tocar. Un aviso deslizado bajo mi puerta antes del amanecer, impreso en rojo y en negrita. Multa de $250, violación por exposición indecente. Debajo, una amenaza. Cada día de incumplimiento duplicaría la penalidad. La reina del portapapeles no se contentaba con humillar a Sara en público. Ahora quería drenarnos en privado, haciéndonos sangrar línea por línea mediante cargos inventados. Fui al camino de entrada y encontré 3 folletos más pegados al roble. El mismo árbol que mi padre plantó hace décadas, el que creció junto a esta casa, raíces hundidas profundamente en el suelo de Brookhaven. La tirana en 1970. Tacones no tenía idea de lo que intentaba arrancar de raíz. Sara estaba detrás de mí, una mano acunando su estómago. Su voz vaciló, pero no por debilidad. Si piensan que esto nos asustará... Calló, los labios apretados, la rabia hirviendo bajo su calma. Los vecinos también lo notaron. Al mediodía, los susurros circulaban sobre nuevas cartas, llegando a sus puertas, recordatorios de códigos de decencia, citaciones por decoraciones del césped, multas por dejar botes de basura unos minutos pasados al camión. La ejecutora en carmesí había convertido todo el vecindario en su escenario, pero ahora el guión estaba cambiando. El miedo estaba allí, sí, pero también el resentimiento. Lo vi en la señora Lee, la viuda tranquila de la cuadra, doblando su propio aviso de advertencia, con manos temblorosas. Lo vi en los chicos Johnson, arrancando los volantes pegados en su garaje. La oficial de las reglas había exagerado su mano. Ya no hacía cumplir el orden. Estaba fabricando caos. Esa tarde confronté la multa. No con ira, sino con determinación. Puse el papel sobre mi escritorio y lo estudié como estudiaría un plano. Como ingeniero, cada defecto importaba. La redacción era vaga. Los códigos referenciados no existían en los estatutos municipales, y el formato parecía apresurado, descuidado. No era oficial, era teatro, y el teatro tenía grietas, pero el peso real lo soportaba Sara. Cada paseo fuera ahora se sentía como un desfile de vergüenza. Vecinos mirando, no porque creyeran las mentiras, sino porque temían ser los siguientes. Ella cargaba esa carga en silencio, su dignidad magullada por las miradas. Verla retraerse al interior cada tarde me marcaba más profundo que las multas jamás podrían. Tarde esa noche oí el ruido de papeles afuera. Entrecerré las persianas lo justo para ver una figura bajo la luz tenue de la farola. Tom Álvarez. No estaba repartiendo folletos. Los recogía, arrancándolos uno por uno, metiéndolos en una bolsa como si no pudiera soportar su presencia. Se movía rápido, mirando por encima del hombro. El tesorero conflictuado no estaba listo para tomar posición, pero no soportaba la cruzada de Elaine. Sus manos temblaban mientras arrancaba el último volante cerca de mi entrada. Antes de irse, miró el roble, permaneciendo allí un momento, como si entendiera su peso. Luego desapareció en la noche. No se lo dije a Sara,
No todavía. Pero mis instintos se agudizaron. Las grietas en el poder de Elaine se estaban ampliando. Tom era la prueba. A la mañana siguiente llegó otra carta. Esta no era solo una multa. Era un aviso de consideración de gravamen sobre la propiedad, si el saldo no se pagaba. Era una postura, pero fea. Estaba escalando, desesperada por convertirnos en ejemplo. Y en esa desesperación me daba exactamente lo que necesitaba. Errores para desmontarla. Porque un imperio construido sobre el miedo no colapsa con un solo golpe. Colapsa pieza por pieza, cada mentira desenredándose por su propio peso. Y Elaine Winters, no importa cuán alto apilara sus reglas, estaba a punto de aprender lo que sucede cuando empujas a un Carter demasiado lejos. El club siempre había sido la joya del orgullo de Elaine, la pieza reluciente de Brookhaven Meadows. Cada reunión de la HOA, cada celebración comunitaria escenificada, cada discurso de intimidación, se aseguraba de que sucediera allí, bajo sus pancartas, bajo las luces de las que presumía haber instalado. Por eso caminé directamente a través de sus puertas de vidrio ese martes por la tarde, el corazón latiendo con fuerza, pero la mirada firme. Si iban a seguir a usar el edificio como fortaleza, quería saber sobre qué estaba realmente construido. Dentro, el aire apestaba a cloro y perfección fingida. Carteles sobre normas comunitarias cubrían las paredes. Pero mis ojos no estaban en el papel. Estaban en los cables que colgaban del techo, en las cajas de paneles mal montadas, en la marca chamuscada, cerca de una luz del rincón que gritaba «sobrecarga». La oficial de las reglas quería control, pero no se había molestado en seguir los mismos códigos que hacía cumplir. Me agaché junto al interruptor principal, siguiendo los conductos. Las conexiones estaban empalmadas con tapas de ferretería, no con accesorios de grado comercial. Peor aún, la distribución de carga no estaba equilibrada. La mitad del club podía incendiarse si esos circuitos se forzaban más allá de su capacidad. Como ingeniero, era natural para mí mapear fallos así, y no eran simples descuidos, eran violaciones, cada una capaz de despojarla de su autoridad como el fuego despoja la pintura. Pero lo que realmente me detuvo fue el sistema de rociadores. Las tuberías estaban mal instaladas, demasiado anguladas, con válvulas incorrectas. En un incendio real, el sistema fallaría en segundos. La sala del trono de Elaine no solo era no conforme, era un peligro. Me quedé mirando el techo, sintiendo la memoria de mi padre. Él solía decir que los edificios guardan secretos, pero siempre hablan si sabes escuchar. Y este club estaba gritando. La seguridad de Sara, el futuro de mi hijo por nacer, incluso la vida de nuestros vecinos. Ella las había apostado todas solo para apretar su control. Pasos resonaron detrás de mí. Me enderecé, cada músculo tenso. No era Elaine. Era Tom Alvarez, abrazando una carpeta contra su pecho como un escudo. Sus ojos se dirigieron al interruptor que acababa de examinar. Dudó, luego susurró. «Tú también lo ves, ¿verdad?» No dije nada, pero la mirada en mis ojos debió decirle todo. Sus hombros se hundieron. Por un momento pensé que huiría. En cambio, se ajustó las gafas y murmuró. «Ella recorta esquinas en todo. Siempre lo ha hecho. Sin permisos, sin inspecciones. Dijo que nadie se atrevería a desafiarla». La casa de naipes de la reina del portapapeles tenía una base de madera podrida. Antes de que pudiera presionarlo más, Tom se tensó. Una sombra se extendió sobre la pared, la tirana en tacones, entrando por la puerta del fondo, el portapapeles guardado como un arma. Sus ojos recorrieron la sala, fijándose en Tom y luego en mí. Su voz goteaba autoridad. «¿Invadiendo propiedad de la Junta, Michael? Eso es otra multa». Permanecí en silencio, pero mi mente volaba. Si quería llamar a esto su propiedad, que lo hiciera. Cada violación dentro de estas paredes estaría ligada directamente a ella. Mientras gritaba órdenes, Tom se paralizó, la mandíbula apretada. Sus manos temblaban tanto que pensé que la carpeta se le caería. Esa carpeta, si era lo que creía, podría contener la prueba de todo. Pero no podía presionarlo allí,
No bajo su mirada, no mientras ella rondaba como un halcón, así que salí con calma, sus amenazas siguiéndome. Por fuera no le di nada, pero por dentro el plan ya se estaba formando, porque ahora tenía lo que necesitaba: ventaja. Evidencia no sacada de un garaje ni de rumores, sino de los huesos del propio edificio. Elaine Winters había jugado a ser jueza y jurado, pero su fortaleza era una caja de fósforos. Y cuando cayera la primera chispa, no sería ella quien la sostuviera. Para la mañana del miércoles, nuestra calle parecía un campo de batalla sin humo. Volantes cubrían entradas y buzones, avisos de aspecto oficial, sellados en tinta roja, revisión de decencia pendiente. Los vecinos se agachaban para recogerlos, sus ojos moviéndose entre el papel y nuestra casa, como si ya hubiéramos sido condenados. Sara intentó restarle importancia, alisando su vestido de maternidad con manos temblorosas. Pero los susurros tras las cercas contaban otra historia. El veneno de Elaine se estaba extendiendo. La reina del portapapeles había subido su apuesta. Al mediodía, Sara volvió de su caminata, abrazando su vientre, el rostro pálido. Me contó cómo la ejecutora en carmesí la había detenido en la esquina, dando vueltas como un depredador. «Estás rebajando los estándares de esta comunidad», le siseó, «lo bastante alto para los transeúntes. O cumples, o nos aseguraremos de que no pertenezcas aquí». Eso ya no era lenguaje de reglamento, era exilio. Sentí el calor subir por mi pecho, esa clase de ira de la que mi padre siempre me advertía. Solía decir que la ira no construye nada, solo destruye. Pero allí, de pie en el porche, viendo a Sara encogerse bajo la mirada de los vecinos, comprendí que la destrucción era exactamente sobre lo que Elaine había construido su imperio, y la única manera de contrarrestarlo era exponiendo su podredumbre. A media tarde conduje de nuevo frente al club. Trabajadores, contratistas baratos, por el aspecto de sus camionetas, estaban metiendo cables de extensión, parchando cables a lo largo de la pared lateral. Trabajos de encubrimiento, reparaciones rápidas. Ya sospechaba que había notado las fallas. Tirana en tacones no era solo arrogante. Estaba asustada. Aparqué y salí, el teléfono en mano, grabando con naturalidad. Uno de los trabajadores murmuró: «Estas cargas nunca pasarán la inspección». No notó que yo apuntaba el nombre de la empresa en el costado de la camioneta. Evidencia, pieza por pieza. Esa noche, Sara se sentó junto al roble en nuestro jardín delantero, el que papá plantó cuando yo era niño. Trazaba la corteza con los dedos como si fuera una cuerda de vida. «¿Por qué me odian tanto por existir?», susurró. Me arrodillé a su lado, sosteniéndole las manos. «No te odian, odian perder el control. Y ahora mismo, tú eres la prueba de que no controlan todo». Sus ojos se llenaron, pero asintió. El silencio entre nosotros no estaba vacío, era resolución formándose. Cuando cayó el sol, llegó otro golpe. Una carta certificada se deslizó en nuestro buzón. Aviso de intención de multa. Penalización diaria por incumplimiento de $500. $500 al día hasta que Sara ajustara su apariencia para alinearse con los estándares. Era extorsión en el lenguaje de la burocracia. Y si lo dejaba pasar, nos arruinaría antes de que nuestro hijo naciera. Pero no me alteré, ya no. Había estado dentro de su club y visto sus huesos. Y esos huesos estaban agrietados. El roble proyectaba su sombra sobre el césped mientras miraba la carta, la mandíbula tensa. Pensé en papá otra vez, su voz como acero. «Michael, los edificios no mienten. Las personas sí. Confía siempre en lo que te dice la base». Y la base ya había hablado. Esa noche tomé mi decisión. Elaine Winters podía enterrarnos en papeleo, drenarnos con multas, convertir a los vecinos en cobardes. Pero en el momento en que sacara sus violaciones a la luz del día, perdería su trono. Extendí mis notas sobre la mesa de la cocina. Fotos de enchufes quemados, errores de cableado, desalineaciones en rociadores. No solo documentaba fallos, estaba construyendo un caso, un detalle a la vez. Cuando Sara me preguntó si estaba seguro, le dije la verdad. No podemos solo pelear contra ella, tenemos que romper su sistema.
porque ahora las apuestas no eran abstractas, eran diarias, escritas en tinta roja, selladas en humillación, repetidas en los susurros de vecinos demasiado asustados para alzar la voz. Y si Elaine pensaba que esta guerra se ganaría con vergüenza, es que nunca había conocido a un Carter acorralado. Mañana convertiría su fortaleza en su soga. A la mañana siguiente vi a Tom Álvarez paseando fuera del club. Su corbata estaba suelta, la frente húmeda a pesar del aire fresco. El tesorero siempre había sido la sombra de Elaine, sumando sus multas y firmando sus avisos, pero algo en su postura gritaba fractura. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, vaciló. Luego, en lugar de pasar de largo, cruzó el césped directamente hacia mí. «No puedo seguir haciendo esto», murmuró, en voz baja, mirando hacia las puertas de vidrio, donde la reina del portapapeles conversaba con dos miembros de la junta. No dije nada, dejando que el silencio lo jalara. Sus manos jugueteaban con su libro de cuentas, como si fuera un escudo en el que ya no creía. «Está yendo demasiado lejos, Michael. Las multas, los folletos, toda esta obsesión con la decencia. No es política, es su venganza, y si sigue empujando, nos va a hundir a todos». Esa última parte no era empatía por Sara, era miedo. Miedo de hundirse con la tirana en tacones. Le pregunté, tranquilo pero firme, «¿Qué quieres decir con hundir?» Tom tragó con fuerza. Su mirada bajó al libro en sus manos. Luego se alzó hacia el roble al borde de mi jardín, donde Sara estaba en el porche con su té. Por un momento, la culpa cruzó su rostro. «Hay contratos», susurró. «No aprobados. Sistemas eléctricos, modificaciones de rociadores, alarmas contra incendios». Ella evitó inspecciones, recortó pasos, firmó acuerdos por debajo de la mesa. Si algo de eso sale a la luz, la compañía de seguros anulará la cobertura. Todo el vecindario está a una chispa del desastre. Me golpeó como un plano que encaja de golpe. El imperio de Elaine no estaba construido sobre autoridad. Estaba construido sobre mentiras unidas con cables frágiles. Los hombros de Tom se hundieron, como si liberar las palabras le costara más que cargarlas. Me callé porque pensé que era política. Ahora veo que es locura, pero tienes que entender, si usas esto, vendrá por mí también. La ejecutora en carmesí salió justo entonces, sus ojos escaneando el terreno. Tom se encogió como un hombre sorprendido robando de su propio bolsillo. Di un paso adelante, bloqueando su vista, fingiendo revisar mi teléfono hasta que ella volvió a entrar. Cuando me giré, los ojos de Tom brillaban con algo entre miedo y alivio. «¿Por qué decírmelo?», pregunté. «Porque eres el único que puede hacer algo con esto», admitió. «Ves las fallas, entiendes lo que significan. El resto solo firma papeles. Tú puedes destruirla». Me deslizó una nota doblada del libro, rápida y discreta. Nombres de contratistas, fechas, discrepancias de pagos, prueba de podredumbre. Luego se echó atrás como un hombre que acababa de entregar un arma y quería nada más que alejarse de ella. Mientras se alejaba, sentí el peso asentarse en mi palma. No era solo evidencia, era responsabilidad. De regreso en casa, extendí el papel sobre la mesa junto con las fotos que ya había tomado. Las piezas encajaron, las marcas de quemaduras, los trabajos eléctricos apresurados, las dudas susurradas de los contratistas. Esto no era solo negligencia, era una bomba de tiempo de responsabilidad, esperando la chispa equivocada para derrumbar toda la comunidad. Sara me observaba, su voz firme pero apremiante. «¿Qué vas a hacer con eso?» Miré más allá de ella, hacia el roble afuera, el Nielsen legado de papá erguido pese a décadas de tormentas. Voy a hacer lo que él me enseñó. Voy a dejar que la base hable. Por primera vez desde que comenzó esta guerra, vi algo cambiar en el rostro de Sara. Esperanza. No ingenua, no frágil. Una esperanza anclada en el conocimiento de que la reina de la Junta había construido su castillo sobre arena. Y Tom Álvarez, el hombre demasiado asustado para desafiarla, acababa de darme la pala para desenterrar la verdad. La batalla no había terminado, pero por primera vez el terreno se inclinaba a mi favor.
Esa noche no pude dormir. Los papeles que Tom Álvarez había deslizado en mi mano descansaban sobre la mesa como un cable vivo. Nombres de contratistas, discrepancias, pagos canalizados por vías alternas. Cada línea contaba la misma historia, atajos apilados como yesca, esperando una sola chispa para incendiar Brookhaven Meadows. Los extendí junto a las fotos que había tomado de cables deshilachados, paneles deformados y disyuntores mal emparejados. Durante años había entrenado mis ojos para leer defectos como otros leen palabras. Mi profesión había sido salvar vidas antes de que las estructuras fallaran. Ahora sería exponer cómo la reina del portapapeles jugaba con las nuestras. Sara entró en silencio, una manta sobre los hombros. Puso una taza de té a mi lado, su mano rozando la mía. «Ya encontraste las grietas, ¿verdad?», preguntó suavemente. Asentí. «Están por todas partes. Es peor de lo que pensaba. Y si esto sale a la luz, su trono no solo temblará, se derrumbará». Sara se sentó frente a mí, los ojos fieros a pesar del cansancio. «Entonces muéstraselo. No dejes que su vergüenza dicte la historia. Haz que la verdad sea más fuerte». Sus palabras endurecieron la determinación que ya sentía formarse. Mi difunto padre solía decir, la base más fuerte no es el concreto, es la convicción. Mirando el roble que plantó hace décadas, supe que esta lucha no era solo mía, era el legado de los Carter y era la dignidad de Sara. Esbocé en una libreta, trazando un mapa de sus puntos débiles. Primero, necesitaba corroboración, voces además de la mía. Contratistas que pudieran confirmar que los trabajos fueron apresurados, no inspeccionados o directamente falsificados. Luego, debía asegurar evidencia que nadie pudiera negar, fotografías, códigos, comparaciones claras entre lo requerido y lo que ella había permitido. Finalmente, debía cronometrarlo para que la exposición no fuera un susurro entre vecinos. Sería un trueno en una reunión pública. Elaine, la tirana en tacones, prosperaba con el control a través de la humillación. Eso significaba que la única manera de quitarle el poder era revertir el espectáculo, dejar que la comunidad viera su imperio no como orden prístino, sino como una trampa incendiaria disfrazada de autoridad. Tomé el teléfono, desplazándome entre contactos antiguos, ingenieros eléctricos, inspectores de seguridad, antiguos colegas que habían recorrido los mismos sitios de construcción que yo. Si pedía algunos favores, podía reunir testimonio experto sin revelar mis cartas demasiado pronto. Al otro lado del cuarto, Sara me observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. Su voz temblaba, pero no de miedo. «Estás construyendo algo, ¿verdad?» «Sí», dije, «pero esta vez no es una estructura, es un plan de colapso». La ejecutora en carmesí aún no tenía idea de que su tesorero se había quebrado, o de que los mismos sistemas que manipulaba se volverían en su contra. Cada cable ilegal, cada inspección omitida, cada centavo embolsado se convertiría en un clavo en su ataúd. Aún así, había riesgo. Si sospechaba demasiado pronto, me difamaría, enterraría a Tom. Quizá incluso forzaría a Sara a una exposición mayor. El plan debía ser hermético, cada paso colocado en secuencia como vigas de carga. Redacté los primeros movimientos. Asegurar testimonio en silencio de al menos 2 contratistas. Cruzar códigos de construcción con las reformas no aprobadas. Recolectar evidencia fotográfica de forma irrefutable. Usar los documentos de Tom como la piedra angular que uniera todo el esquema. Cada punto era otro ladrillo en el muro que se cerraba sobre ella. Al amanecer, el plano estaba completo sobre la mesa. Líneas, flechas, estrategias trazadas con la precisión de un hombre que había diseñado torres y puentes. Pero esto no era acero ni concreto, era justicia esperando ser puesta en marcha. Sara apoyó la cabeza en mi hombro susurrando. «Prométeme algo, no solo ganes, haz que vean quién es en realidad». Le besé la frente, sintiendo el peso de esa promesa. «Lo prometo».
porque esta lucha ya no se trataba de papeleo o multas, se trataba de exponer la verdad a la luz del día, donde ninguna sonrisa, ningún portapapeles, ninguna chaqueta carmesí pudiera disfrazarla. Y cuando llegara el momento, Elaine Winters no sería la jueza de la decencia, sería la acusada de sus propios crímenes. La preparación es una cosa sobre el papel, ejecutarla bajo la mirada de una tirana es otra. Por la mañana, el plano que había dibujado en la mesa del comedor debía salir de la seguridad de la tinta y convertirse en acción. La reina del portapapeles no me daría mucho tiempo antes de apretar su control. Empecé con poco. Conduje frente al club, disminuyendo la velocidad lo suficiente para estudiar sus muros con los ojos de un constructor. Grietas finas corrían por el estuco, ramificándose como venas bajo la pintura. Conductos eléctricos colgaban contra el revestimiento, mal fijados, sin duda ocultos con yeso cosmético. Para los vecinos no parecía nada. Para mí, gritaba negligencia. Tomé fotos discretamente a través de mi ventana polarizada. Cada clic de la cámara otro clavo en su fortaleza. Siguiente parada, el viejo carpintero con quien trabajé años atrás, Frank. Su taller olía a serrín y barniz, tan inmutable como él. Sobre un café negro le mostré las imágenes. Frunció el ceño, negando con la cabeza. Esto no pasaría ninguna inspección. Quien haya firmado esto recortó pasos, o fue pagado para mirar a otro lado. Esa línea era oro. Lo grabé, su voz grave cargada de credibilidad. Testigo número 1 asegurado. Más tarde me reuní con Lila, una subcontratista eléctrica en quien confiaba. Fingí que solo nos poníamos al día, pero cuando le pedí recorrer el club conmigo, como un favor, aceptó. Juntos encontramos cajas de conexiones sin tapas, cables agrupados sin conexión a tierra y marcas de quemaduras cerca de un disyuntor sobrecargado. Su maldición murmurada me dijo todo. Aceptó dejar constancia por escrito, siempre que prometiera su anonimato hasta el momento del golpe. Al anochecer, tenía 2 profesionales, docenas de fotos y los documentos de Tom. Todas las piezas convergiendo en una estructura de la que no podría escapar. Pero la oficial de las reglas tampoco descansaba. Esa noche aparecieron folletos en cada esquina, estampados con letras en negrita. La decencia es orden. Los infractores serán multados. Debajo, la silueta de Sara había sido dibujada burdamente, inconfundible en su crueldad. Mi esposa arrancó uno, las manos temblando, el bebé en su vientre protegido por la otra palma. Ardí de furia, pero no podía dejar que la ira nublara la estrategia. En cambio, la abracé. Cada volante que publiquen es prueba de acoso. Le susurré. Deja que construyan su propio caso. Aún así, la ira tenía su lugar. Me alimentó mientras extendía la evidencia bajo el roble de mi padre afuera. El aire olía a hierba y memoria. Ese roble había resistido tormentas más tiempo del que yo había vivido. Esa noche fue testigo de otra tormenta, una que pronto desataría. Los vecinos comenzaron a pasar, en silencio al principio. Fingían admirar el árbol, pero sus ojos se detenían en los papeles en mis manos. Los susurros se extendieron. Michael está contraatacando. Algo se resquebrajó en el silencio de Brookhaven Meadows. Los primeros indicios de desafío. Una vecina, la señora Patel, se inclinó lo suficiente para murmurar. Nos da miedo, pero si realmente vas a exponerla, no estarás solo. Sus palabras no eran testimonio, pero sí impulso. El miedo estaba cediendo. Al fin, esa noche, Tom Alvarez me llamó desde un número oculto. Su voz era áspera. Sospecha que he flaqueado. Si descubre que te pasé algo, estoy acabado. Entonces déjamelo a mí, le dije. Quédate callado hasta que llegue el momento. Cuando lo haga, tu papel importará más que el mío. Hubo un largo silencio antes de que susurrara. Más vale que ganes, Michael, porque si no, nos enterrará a todos. Colgué sabiendo que el riesgo se había duplicado, pero la estructura de mi plan ya no era teoría. Era acero elevándose desde los planos, evidencia apilada como vigas, testigos asegurados como pilares. La confesión de Tom sería la piedra clave.
La tirana en tacones creía que la humillación era su arma más afilada. No había comprendido que me había dado todas las herramientas para desmantelar su escenario. Y cuando llegara el día, no solo derrumbaría su casa de mentiras, me aseguraría de que todo el vecindario presenciara el colapso en vivo. El aire en Brookhaven Meadows se sentía distinto esa mañana, pesado, cargado, como si el vecindario mismo supiera que algo estaba a punto de romperse. Me desperté antes del amanecer, até mis botas y extendí la evidencia sobre el escritorio como un general preparando la guerra. Fotos del estuco agrietado, el testimonio grabado de Frank, las notas firmadas de Lila, los folletos con la silueta de Sarah dibujada en rojo. Cada hoja era un arma más afilada que cualquier cuchilla. No trabajaba solo. El capitán Ryan había llegado tarde la noche anterior. Su presencia un ancla silenciosa. No necesitaba decir mucho, solo la forma en que se mantenía de pie, uniforme en el umbral. Bastaba para recordarme que la sangre no vacila. Prometió no intervenir, a menos que fuera absolutamente necesario, pero pude ver el fuego en sus ojos. Mi hermano no estaba hecho para la pasividad, especialmente cuando se trataba de Sarah. A media mañana, la ejecutora en carmesí atacó de nuevo. Desfiló por el cul-de-sac con tacones que resonaban en el pavimento como disparos, el portapapeles alzado como si fuera una insignia de honor. Colocó otro aviso en la entrada: revisión de cumplimiento obligatorio. Todos los residentes requeridos. El incumplimiento resultará en penalizaciones. Era una trampa. Quería que me resistiera, hacerme parecer el rebelde enfrentado al orden comunitario. Pero en lugar de arrancarlo, lo fotografié. La marca de tiempo probaría que había usado su puesto para coaccionar a toda la comunidad. Tom Alvarez se arrastró hasta mi jardín minutos después, las manos hundidas en los bolsillos. Sus ojos se movían como los de un hombre en juicio. «Convocó una reunión de la Junta para esta noche», murmuró. «En el club, a las 8 en punto. Quiere darte un escarmiento. A ti y a Sarah». Mi pulso retumbó, pero forcé la calma. «Entonces, esta noche», dije, «mostraremos la verdad». Tom dudó, el sudor perlándole la sien. «Si hablo, sabrá que fui yo quien filtró los documentos». Le puse una mano en el hombro. «A veces el silencio te protege, pero esta noche el silencio te destruirá. Quédate con nosotros, Tom, y el peso no caerá solo sobre ti». No respondió, pero el destello de resolución en sus ojos me dijo que ya había decidido. La reina del portapapeles no había terminado. Para la tarde envió una patrulla de seguridad privada casa por casa, repartiendo boletos de cumplimiento como si fueran dulces. Uno de ellos le entregó un aviso a Sarah, advirtiéndole de multas por violaciones continuas de vestimenta. Ella lo dobló sin decir palabra, pero su mano temblorosa traicionó su miedo. Cuando lo dejó sobre mi escritorio, lo miré como si fuera la mecha de una dinamita. Eso fue la gota que colmó el vaso. Reuní todas las pruebas en una carpeta sellada, del tipo que nadie podía ignorar. Luego llamé a Lila, a Frank y a la señora Patel. «Estén en el club esta noche», les dije. «No como luchadores, solo como testigos. La verdad necesita ojos». Ryan caminaba detrás de mí mientras ensayaba. «Ella presionará fuerte», advirtió. «No dejes que te provoque a la ira». Asentí. Mi carrera como ingeniero me había enseñado disciplina. Las estructuras no colapsan por un solo golpe. Caen cuando el estrés se acumula y los puntos débiles ceden. Elaine Winters era una fachada, una pared quebradiza sostenida por el miedo. Esta noche aplicaría presión donde más dolía. Al caer la tarde, los vecinos empezaron a acercarse al club. Normalmente caminaban con la cabeza gacha, resignados a su dominio. Esa noche se detenían, murmuraban, me miraban como calculando sus posibilidades. El miedo seguía allí, pero bajo él brillaba algo más fuerte: anticipación. La tirana en tacones apareció en los escalones del club como una actriz lista para su gran actuación. Los destellos de los celulares iluminaban los bordes de la multitud. Sonreía como si el espectáculo aún le perteneciera, pero en mi carpeta
Llevaba el guión que reescribiría toda la obra. Me detuve bajo el roble una última vez antes de salir, la palma contra su corteza. Las palabras de mi padre resonaron. Protege lo que importa, sin importar el costo. Esa noche, eso significaba Sara, significaba mi hijo por nacer, significaba Brookhaven Meadows. Cuando me aparté, Ryan caminó a mi lado. Tom Alvarez lo siguió de cerca, el rostro pálido, pero la mandíbula firme. Caminamos hacia el club mientras el sol sangraba rojo sobre el cielo, el telón perfecto para la escena que estaba a punto de desarrollarse. Cada paso tensaba el resorte. Cada mirada de mis vecinos era otro recordatorio. Esta ya no era solo mi lucha. Para cuando llegué a las puertas del club, ya no había vuelta atrás. El lugar olía a polvo y calor fluorescente cuando entré. La carpeta apretada bajo el brazo. Las sillas plegables llenaban la sala de pared a pared, vecinos hombro con hombro. Los teléfonos ya encendidos en sus manos. Los susurros chispeaban como estática. Rumores, dudas, el miedo que llevaba años flotando. Elaine Winters estaba al frente, su blazer carmesí brillando contra las paredes beige y rancias. La reina del portapapeles sostenía su mazo como un cetro, los nudillos blancos, el mentón en alto. No me miró al principio. No lo necesitaba. Sus ojos recorrieron la multitud, saboreando el silencio como una directora antes de su sinfonía. «Esta es una audiencia disciplinaria», anunció, voz aguda, ensayada. «Un hogar ha violado repetidamente nuestro código de decencia. Esta noche decidiremos su lugar en Brookhaven Meadows». Un murmullo recorrió la sala. Sara apretó mi mano desde la primera fila, su vientre presionando contra el borde del vestido. Mi hermano Ryan estaba detrás de ella, los brazos cruzados, el cuello del uniforme brillando bajo las luces. No dijo nada, pero su presencia era un trueno esperando estallar. Avancé, la carpeta pesando en mi mano. «¿Corrección?», dije con voz firme. «Esto no es una audiencia, es un ajuste de cuentas». El público murmuró. La sonrisa de Elaine vaciló apenas, luego volvió como un látigo. «Usted no tiene autoridad aquí, señor Carter. Esto es asunto de la Junta». Dejé caer la carpeta sobre la mesa. El sonido resonó como un disparo. Las hojas se esparcieron. Fotos de cableado defectuoso, testimonios grabados, informes de inspección con su firma garabateada encima. «Entonces, explícanos esto», dije, lo bastante alto para el fondo de la sala. «¿Tu club, el mismo donde nos arrastras para humillarnos, tiene peligros de incendio, cableado ilegal y violaciones estructurales que podrían reducir este vecindario a cenizas?» Lila Patel se levantó en la tercera fila. «Tiene razón. Casi me multó por negarme a organizar reuniones allí. Me llamó poco cooperativa». Elaine golpeó el mazo, los ojos moviéndose nerviosos. «Mentiras, acusaciones sin fundamento». La voz de Ryan cortó el aire. «Calma, acero militar. Yo mismo inspeccioné las fotos. Si este edificio estuviera en una base, habría sido condenado hace meses». Los jadeos crecieron, los teléfonos se alzaron, y entonces se levantó Tom Alvarez. Le temblaban las manos, pero su voz llenó el silencio. «Firmé sus citaciones, apliqué sus multas, pero también guardé las notas que me ordenó destruir». Levantó un papel doblado, temblando mientras lo mostraba. «Nos dijo que les enseñáramos miedo. Esas fueron sus palabras. No orden, no seguridad, miedo». La sala estalló. Gritos, indignación. La señora Alvarez se puso de pie, la voz quebrada. «Multó a mi hijo por una camiseta». El señor Chen rugió después. «Amenazó con quitarme el derecho a voto por dibujos con tiza». La máscara de Elaine se resquebrajó. Su rostro carmesí se tiñó más bajo el resplandor de los fluorescentes. Alzó el mazo, desesperada por recuperar control. «No entienden. Sin mí, este vecindario se desmorona. Los valores de las propiedades caerán». El inspector que había llamado antes dio un paso al frente desde el fondo, la placa brillando. Su voz cortó más afilada que la de ella. «La incorporación de Brookhaven Meadows caducó hace casi 2 años.
Toda acción de cumplimiento desde entonces es inválida. Con efecto inmediato, la autoridad de esta junta queda suspendida hasta nueva revisión del condado. Silencio, pesado, sofocante. Y luego se rompió como vidrio. Los vecinos se pusieron de pie, aplaudiendo, gritando, algunos llorando abiertamente. Los teléfonos destellaban, capturando cada segundo. Elaine retrocedió tambaleante, su mazo resbalando de los dedos, chocando inútilmente contra la mesa. La tirana en tacones, que una vez gobernó con una sonrisa y un portapapeles, ahora se veía pequeña, solo una mujer acorralada por la verdad. Ryan dio un paso adelante, su sombra cubriéndola. El orden construido sobre el miedo no es orden, dijo. Es tiranía, y la tiranía nunca permanece. Tom Alvarez dejó caer su declaración jurada sobre el montón de evidencia, su voz ahora firme. Ya no la encubriré, ninguno de nosotros debería hacerlo. La multitud rugió, alguien gritó, «No más gobernantes, queremos vecinos», y el canto se propagó como fuego. Me giré hacia Sara. Sus ojos brillaban, pero esta vez no de humillación. Me apretó la mano contra su vientre, susurrando, «Cumpliste tu promesa». Miré a la sala, el roble afuera relampagueando en mi memoria. Esto no se trata de un vestido, se trata de dignidad, familia, libertad. Y esta noche la recuperamos. Los aplausos retumbaron, haciendo vibrar las ventanas. Elaine se hundió en su silla, temblando, impotente. La reina del portapapeles finalmente había sido destronada. A la mañana siguiente, Brookhaven Meadows no se sentía como el mismo vecindario. La luz del sol bañaba los jardines, pero por primera vez en años no parecía fingida. Se sentía viva. Las cortinas estaban abiertas, no escondidas. Los vecinos paseaban a sus perros sin mirar nerviosos por encima del hombro. Los niños corrían por las entradas, trazando con tiza colores que nadie se atrevería a borrar. La SUV de Elaine todavía estaba en su entrada, pero ya no era un trono. La reina del portapapeles había sido despojada de su mazo, su autoridad disuelta con una sola resolución del condado, y la voz de una comunidad finalmente despierta. Observé desde el porche cómo la gente pasaba frente a su casa sin titubear. Su armadura carmesí, que alguna vez fue símbolo de miedo, ahora no era más que tela. Sara se balanceaba suavemente en el columpio del porche, las manos sobre el vientre. La cadena crujía con el mismo ritmo que recordaba de las noches de mi infancia, cuando mi padre se sentaba allí a leerme cuentos bajo el roble que él había plantado. Ese árbol ahora se erguía más alto, raíces profundas, ramas amplias, testigo de la tormenta que habíamos soportado. Ryan estaba en el jardín, el uniforme impecable incluso fuera de servicio, clavando un cartel de madera en el césped, pintado en letras grandes, reunión de reconstrucción comunitaria. Esta noche, 6 p.m. Debajo, portapapeles esperaban nombres. Tom Alvarez ya había firmado primero. Sus hombros se veían más ligeros, sus ojos ya no saltaban de culpa. Los vecinos llegaron uno a uno. La señora Alvarez trajo limonada y susurró. Por fin dormimos anoche. El señor Chen entregó a Mrs. Stein Ryan una pila de linternas para la noche, murmurando, que la luz siga encendida esta vez. Pequeñas ofrendas, pero cada una se sentía como un ladrillo puesto en la base de algo real. Me acerqué y estampé mi nombre en la hoja. Sara me siguió, sus pasos lentos pero firmes. Cuando escribió el suyo, la multitud quedó en silencio. Durante meses, ella había sido su símbolo de humillación, su vestido ridiculizado, su embarazo usado como arma. Hoy era su símbolo de resistencia. Alguien aplaudió, luego otro. El sonido se extendió, cálido y constante, no por mí, no por Ryan, sino por ella. Cuando el sol se ocultó detrás del roble, el jardín se llenó de sillas plegables y de la clase de comida que los vecinos no compartían en años. Los niños se movían entre las mesas, la risa resonando donde antes reinaba el silencio. No era perfecto, no se había arreglado de la noche a la mañana, pero era diferente, y diferente significaba esperanza. Ryan levantó la voz sobre la multitud. Hemos visto lo que pasa cuando el poder se esconde tras las reglas. Ahora decidimos qué pasa cuando los vecinos permanecen juntos, sin gobernantes,
sin miedo, solo personas que se preocupan por el lugar donde viven. Los aplausos que siguieron no fueron furiosos ni explosivos, fueron constantes, como un latido resonando entre cada casa. Miré a Sara, su sonrisa era pequeña, pero real. La herida de la humillación no había desaparecido, pero ya no la cargaba sola. Se apoyó en mí, susurrando, «Cumpliste la promesa de tu padre». Miré el roble, sus raíces abrazando la tierra donde descansaban las cenizas de mi padre, el mismo suelo donde juré proteger a mi familia, sin importar el costo. Anoche, con papeles, coraje y la firmeza de un hermano, lo habíamos hecho. Elaine Winters intentó despojar a mi esposa de su dignidad frente a nuestros vecinos. En cambio, se despojó a sí misma de todo poder que creía poseer. Su portapapeles, sus multas, sus amenazas, no eran nada contra el peso de la verdad y la unión de personas que decidieron que el miedo ya no era bienvenido aquí. Di un paso al frente, dirigiéndome a la multitud reunida bajo las linternas. Este vecindario no pertenece a una persona, nos pertenece a todos. Y mientras estemos juntos, ninguna junta, ningún título, ningún portapapeles podrá quitárnoslo. El aplauso que siguió no fue solo ruido, fue liberación, una ruptura de cadenas, un comienzo. Más tarde esa noche, Sara me tiró suavemente de la manga. Ya se acabó, ¿verdad? Me arrodillé junto a ella, la luz del porche brillando arriba. Se acabó para ella, pero para nosotros, este es el inicio. Vamos a construir algo mejor, algo de lo que nuestros hijos se sientan orgullosos. Su mano presionó la mía sobre su vientre. Por primera vez desde que comenzó la humillación, sus ojos no estaban nublados por la vergüenza. Estaban claros, firmes, vivos. Volví la vista hacia la multitud, hacia los vecinos riendo bajo el roble, hacia Ryan erguido junto a Tom, hacia los niños dibujando con tiza sin miedo a multas, y supe, Brookhaven Meadows finalmente había respirado su primer aliento de libertad. Historias como esta demuestran que somos más fuertes juntos. Suscríbete ahora para unirte a la lucha. Comparte tu historia abajo y dime desde dónde nos ves. Quiero escuchar cada voz. El imperio de Elaine era ceniza, el nuestro apenas comenzaba.